Los derechos humanos son los principios de la sociedad que queremos construir. Además de un horizonte al que dirigirnos, con un desarrollo progresivo, son obligaciones jurídicas para los países que voluntariamente los han decidido asumir. Tras la Segunda Guerra Mundial, en 1948, la Asamblea de Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 30 artículos que se han desarrollado a través de una serie de pactos internacionales que establecen acuerdos vinculantes para los Estados. A lo largo de la historia, el arte y la cultura han actuado como motor de transformación de las ideas, que más tarde se han ido materializando en cambios positivos para la sociedad. Nos adentraremos en la pantalla de cine. Desfilaremos por pasarelas de moda. Viajaremos al mundo de la literatura. Nos subiremos a las tablas de los teatros. Pasaremos por zonas de las ciudades de difícil acceso para la cultura. Visitaremos museos que cobran vida para acercarse a los ciudadanos. Y nos perderemos en 1001 fotografías. Bienvenidos a Arte y Cultura por los Derechos Humanos, un proyecto para identificar y visibilizar a las personas e instituciones que aterrizan los derechos humanos en nuestras realidades cotidianas. ¿Pueden los museos ayudar a lograr una sociedad más justa y solidaria? ¿Tienen alguna responsabilidad social respecto a la situación actual que vivimos? ¿Es posible pensar e imaginar transformaciones para el futuro desde unas instituciones que parecen limitarse a preservar nuestra herencia cultural? En el capítulo de hoy visitamos varios museos públicos comprometidos con la Agenda 2030 y algunas de sus acciones y exposiciones más innovadoras. Espacios abiertos e inclusivos que trabajan para que la cultura sea accesible para todos y que defienden la diversidad cultural como la vía a una sociedad más igualitaria. Conoceremos a profesionales de los museos, charlaremos con expertos en derechos culturales y aprenderemos de asociaciones pertenecientes a diversos colectivos. Todos con un objetivo común: transmitir valores y formar en derechos gracias al arte y la cultura. Los museos son instituciones al servicio de la sociedad que se encargan de conservar, investigar, comunicar y exponer la herencia cultural de la humanidad, tanto el patrimonio material como el inmaterial. Su finalidad, además de evitar que se pierda este conocimiento, es propiciar el desarrollo social a través de la educación, la investigación y el recreo. Uno de los objetivos del Día Internacional de los Museos de este año es integrar los objetivos de desarrollo sostenible en todas las actividades que se llevan a cabo. Los museos se muestran como actores fundamentales en el intercambio cultural y el desarrollo de la comprensión mutua. En momentos de crisis es más necesario que nunca seguir educando en arte y cultura para empoderar a los ciudadanos y que sean capaces de transformar nuestra realidad cotidiana. Ha sido mucho más recientemente, pues no sé, podría decir que ha sido pues como hace 50 años, aunque hay precedentes importantes, ¿no? Cuando la cultura ha empezado a ser objeto de, por lo menos la reflexión, ha empezado la reflexión científica y también la reflexión y las demandas políticas han empezado a decir, cuidado, este es un tema muy importante, ya no es simplemente un adorno, esto necesita el máximo nivel de protección jurídica que puede tener un valor en una sociedad, que es considerarlo un derecho fundamental. En ese sentido, los museos son espacios de legitimación. Todos los individuos y todos los colectivos que están en el museo, que son expuestos en el museo, que es una cosa que nosotros hacemos mucho, que trabajan con y para el museo, o desde el museo para construir el museo, eso quiere decir que esas personas quedan avaloradas y reivindican, digamos, su significado en la sociedad y su aportación. Nosotros, bueno, somos profesionales, somos mediadores o nos tenemos que convertir en mediadores, tenemos unos conocimientos, tenemos unas capacidades que tenemos que poner al servicio de los demás, ¿no? Entonces, esos demás, ¿quiénes son? Son el público en general, pero ese público está preocupado por una serie de cuestiones de actualidad. Y son esas cuestiones las que tenemos que plantear. Y ahora mismo la gran cuestión de actualidad son los objetivos de desarrollo sostenible para tratar de
curar, ¿no?, este planeta que está enfermo y esta sociedad que también está enferma. Yo creo que la relación de los museos con los derechos humanos y con la construcción de una sociedad que mire hacia adelante y que resuelva muchos de los retos a los que se enfrenta esta encrucijada de principio del tercer milenio ya, ¿no? Pues yo, como digo, yo creo que es una relación natural, ¿no? Partiendo de algo tan básico como el derecho a la cultura y a partir de ahí todos los derechos conexos. No es algo nuevo, además, los museos vienen pensando en ello y reflexionando y manifestándose, ¿no?, desde hace ya varias décadas, ¿no? Seguramente desde la Declaración de Santiago de Chile del año 72 ya se plasma, ¿no?, en una declaración conjunta del ICOM, ¿no?, esta vocación, esta necesidad, ¿no?, de actualizarse y de sintonizar con las preocupaciones y las necesidades de una sociedad cada vez más globalizada. La mediación cultural, ¿no?, trata de ser una herramienta educativa muy potente para acercar, o más bien es un nexo de unión entre el espacio expositivo y los visitantes. Al final nuestro papel o nuestro rol como mediadores es pues acercar el arte y la cultura a todo el mundo, a toda la sociedad, de una forma amena, utilizando un lenguaje que se comprenda bien por parte de los visitantes, a veces también siendo pues también un poco divertidos, ¿no? Yo siempre digo que los educadores culturales somos un poco actores, un poco artistas, un poco educadores, somos un poco de todos y sobre todo creo que lo más importante es que generemos un espacio de debate, de participación, donde el visitante se sienta cómodo y sienta que puede aportar e intervenir en cualquier momento. Los museos como instituciones culturales son algo más, además que instituciones culturales y bueno, pues deben de fomentar y trabajar el derecho a la participación, el derecho a la igualdad, el derecho de acceso a la cultura. Creo que caben muchísimas cosas en una institución en un momento en el que estamos hablando de un lugar público en el que se abren las puertas a la sociedad y bueno, a todos los públicos. Entonces, realmente debe de trabajarse a todos los niveles. En concreto, además, el Museo Nacional de Antropología trabaja mucho en ese sentido y realmente es uno de sus cimientos, el realmente fomentar ese tipo de derechos humanos en muchos ámbitos, de alguna forma, ¿no? El arte y la cultura tienen el potencial de señalar las desigualdades y denunciar las injusticias. Los museos, en su labor de difusión y sensibilización, transmiten dichos valores y posibilitan un lugar de encuentro para el diálogo. Sus actividades y exposiciones han ido evolucionando para convertirse en espacios cada vez más inclusivos que se adaptan a la diversidad cultural. Dar voz a los colectivos más vulnerables, además de corregir situaciones de discriminación, ayuda a la sociedad a romper prejuicios y estereotipos. Es una oportunidad de conocer y comprender realidades ajenas. El reconocimiento del otro es el camino para la comprensión mutua, la colaboración y la paz entre los pueblos. Sí, nosotros hace tiempo ya que venimos trabajando en la idea de que el museo no lo podemos hacer desde el museo, ¿no?, sino que debemos de interactuar con los agentes sociales, con diferentes colectivos, ¿no?, incluso algunos que hasta ahora estaban excluidos o que no se sentían implicados, ¿no?, en la idea de museo, ¿no? Para eso hemos tenido que cambiar por completo nuestra manera de entender el museo e incluso nuestra mentalidad como profesionales, ¿no? Es decir, nosotros queremos ser facilitadores, ¿no? Queremos que el museo se convierta en un espacio de diálogo y de encuentro entre culturas y para eso necesitamos que representantes de diferentes culturas vengan al museo y hablen con voz propia, en primera persona, de forma que no esté mediatizado por nosotros prácticamente. Nuestra tendencia natural es a la invisibilidad. Bueno, el proyecto que hicimos con el Museo Antropológico es un proyecto, yo diría más bien de inclusión, un proyecto de inclusión, pero que fomentaba la cultura de participación, porque como bien sabemos, los inmigrantes muchas veces no tenemos estos espacios públicos donde podemos expresar o alzar nuestra voz.
donde podemos también contar lo que realmente es necesario que contemos a los demás para que sepan quiénes somos, de dónde venimos y pues qué estamos haciendo también en los países donde estamos como migrantes. Que hemos entrado en la era de los derechos culturales. Es una manera de expresar la importancia que tiene este nuevo capítulo de derechos, ¿no? Que son los derechos, fundamentalmente, es que la cultura tiene muchas sinergias muy positivas, ¿no? Porque la cultura, por ejemplo, el derecho al reconocimiento del otro, sea individual o sea colectivo, que es la identidad cultural, ¿no? El reconocimiento del otro colectivo, pues es un derecho que tiene algo especialmente bonito, y es que son derechos, yo lo llamo derechos espejo. Si yo reconozco al otro culturalmente, tengo una posibilidad altísima de que el otro me reconozca a mí también culturalmente. Siempre, digamos, a nivel discursivo, a nivel expositivo, ha habido iniciativas en torno, por ejemplo, a la paridad de género o a dar visibilidad a toda la cuestión colonial, a la historia colonial y a las persistencias coloniales que todavía existen, o a la cuestión de los derechos humanos en un sentido más amplio, denunciando, por ejemplo, las dictaduras, la violación de crímenes de lesa humanidad, la violación de derechos humanos, etc. Sin embargo, creo que hoy eso no es solamente discursivo o expositivo, sino que pasa a un plano muchísimo más concreto, en el sentido de que me parece que en tanto espacio público, en tanto institución pública, el museo tiene también una responsabilidad respecto de la situación tan crítica que están atravesando tantas personas. Uno de nuestros proyectos es trabajar por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por los 17 Objetivos de Naciones Unidas. Entonces, bueno, dentro de ellos está educación de calidad, igualdad de género, hacer ciudades sostenibles y establecer alianzas, que es muy importante. Entonces, conocimos el Museo de Antropología, que es un museo que tiene una perspectiva social de acercarse a la sociedad, y les propusimos hacer un torneo por los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pasamos a un modelo de museo foro, que es aquel en el que hay distintos profesionales que construyen un proyecto, pero nos gusta más uno que da un paso más allá, que es el museo media, en el que el museo se convierte en mediador, un elemento más del equipo, un facilitador, ¿no? Y ahí cada uno de los individuos o de los colectivos que participan construyen, reconstruyen el museo, dan su visión del museo y lo transforman en función de sus deseos. Los museos han sido tradicionalmente lugares reservados a la cultura. Afortunadamente, esta concepción ha ido evolucionando y su función se percibe cada vez más social. Aún así, todavía hay una parte importante de la población que no se siente identificada y rara vez los visita. Gracias a la transformación digital y a las visitas online, su alcance puede crecer de manera significativa. Entre los grandes objetivos de los museos está involucrar en su vida cotidiana a los diversos grupos sociales, conseguir que sientan el espacio como propio y desarrollar actividades transformadoras para sus visitantes. Desde el Museo Reina Sofía, desde hace 3 años, estamos impulsando una red de colaboración con distintos colectivos del barrio de Lavapiés, que es el barrio donde está emplazado el museo, que llamamos Museo Situado. Museo Situado este concepto de lo situado viene de la teoría feminista de Donna Haraway, y la idea es trabajar desde el conocimiento en situación, en el lugar concreto y a partir de las condiciones materiales específicas donde eso ocurre, ¿no? Pero en el barrio a este proyecto le prefieren llamar agujerear el museo, y me parece una metáfora muy bonita y muy precisa de cómo volver más permeable, más poroso y más habitable por todos este espacio que está emplazado en el barrio, pero con el que hasta ahora había bastante poco vínculo, ¿no? Hay diferentes iniciativas, desde el Plan de Igualdad hasta el Thyssen-Eco, que precisamente es un programa que traslada todas estas preocupaciones ecológicas en nuestras diferentes prácticas. Thyssen Solidario, que es un programa que trata de involucrar a nuestros propios empleados y de sensibilizarles sobre aspectos o necesidades de la sociedad, aspectos solidarios en colaboración con ONGs. En fin, tenemos nuestras prácticas, por ejemplo, en la tienda,
es uno de los puntos en los que también nos preocupamos por trabajar precisamente para la comunidad. Nosotros tenemos la suerte de tener un departamento de educación específico, Educatisen, que crea actividades y tiene un programa muy variado de distintas actividades pensadas para todo tipo de públicos, sin tener en cuenta ni culturas, o sea, teniendo en cuenta su diversidad, pero sin tener en cuenta pues barreras que puedan tener, su educación, su género, y al final ser un espacio de diálogo, de escucha, de encuentro. Muchos chicos pues no son asiduos de los museos. Y a muchos les preguntas si su gran sueño es ser futbolistas, pero es mucho más importante estar en un museo, visitarlo, ver las colecciones. Montaron aquí una yurta esquimal, estuvimos dentro de la yurta y luego nosotros fuimos los protagonistas porque invitamos a otros equipos, algunos que tenían una metodología parecida a la nuestra, otros no, y les enseñamos nuestra idea del fútbol, que el fútbol es un deporte que genera riqueza y sueños, pero que también puede servir para llegar a otros contenidos que no son tan fáciles. Y esta idea que surgió en personas que migran, objetos que migran, poco a poco va permeando todos los proyectos. No siempre, a lo mejor estamos interactuando con asociaciones migrantes, a veces incluso ya estamos dando el salto a trabajar, interactuar, como hemos hecho en Río de Janeiro, lo hemos hecho también en el sur de Chile, ¿no? O ahora, por ejemplo, con la gente de las Marianas, ¿no? Todos estos proyectos dentro de un ciclo que estamos haciendo con ocasión del 5º centenario de la primera vuelta al mundo, ¿no? Donde de alguna manera empezó este proceso, ¿no? de dominación global de la cultura occidental, ¿no? Y que ahora está puesta en cuestión por muchos de estos colectivos embarcados en un proceso que se llama de decolonización, ¿no? No se trata de la vuelta de historia, simplemente se trata de recuperar historias, valores, también la herencia de otras culturas que han ido quedando arrinconadas, ¿no? Es verdad que hemos tenido la suerte de colaborar con instituciones, bueno, pues que están en la línea de la sostenibilidad, ¿no? Trabajando en torno a todos estos temas y es emocionante al final ver cómo todas esas personas, al mirar las obras, sienten empatía, ¿no? Se genera una sensibilidad hacia ciertos temas. Y luego al final de la exposición se produce una reflexión con todos los integrantes del grupo, ¿no? Y es un poco la idea de, perfecto, hemos visto ya esto, pero ahora ¿qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos generar como personas? Cada vez son más comunes las exposiciones temáticas en las que los distintos colectivos, instituciones y agentes sociales trabajan de un modo colaborativo. Esto favorece la diversidad y la interculturalidad, tratando de evitar que se imponga el punto de vista predominante, que hasta ahora ha sido el occidental. Estamos hablando actualmente de un mundo global, de un mundo inclusivo, pero yo creo que todavía esto no se ha materializado y tenemos que seguir luchando para que se materialice esto. Y siempre respetando también las diferencias, porque no podemos ser todos iguales, y no lo somos. Y tenemos que respetar estas diferencias y intentar convivir dentro de nuestras diferencias, porque es posible y el mundo es así. Mientras no reconozcamos esto y que unos quieren imponer su propia cultura o su propio modo de ver a otros, siempre vamos a seguir con el contexto en el que estamos viviendo. En el Museo Nacional de Antropología creo que hay como dos grandes, digamos, ámbitos de trabajo de derechos humanos, ¿no? Por un lado, un ámbito más general, en que está un poco implícito en las propias colecciones, en los temas que tratamos en las visitas, actividades en general y en algunas exposiciones,
donde al final pues estamos hablando del derecho pues, a la igualdad, estamos hablando de temas de género, estamos hablando de temas de hambre, pobreza, etcétera, etcétera, de temas por supuesto de aprovechamiento de recursos y cuidado de ecosistemas, pero por otro lado hay una pata muy importante, un ámbito en el que se centra mucho en el contacto y la participación sobre todo ciudadana. Ya llevamos tiempo barruntando y practicando algo distinto en cuanto a la propia estructura del trabajo, es decir, cada uno puede tener una especialidad, cada uno puede trabajar en un departamento, pero cuando toca desarrollar un proyecto, digamos que hay que actuar de otra manera. Es eso de un hombre o una mujer, un voto. Es decir, trabajar por proyectos exige formar grupos de trabajo, a veces solo con gente del museo, a veces con actores de fuera, ¿no? Como hicimos en Diseño contra la Pobreza y como hacemos cada vez más, para que ese cerebro colectivo, ese grupo como cerebro colectivo, vaya desarrollando un proyecto. Y luego cada cual, además, en función de su especialidad, pues va facilitando, ¿no? En España los museos realmente no se ocupaban tanto de ese papel educador como lo hacemos ahora, ¿no? Realmente es un papel que además con el paso del tiempo cada vez ha ido teniendo más importancia, porque las humanidades lamentablemente han perdido peso en lo que es la educación reglada, y no podemos olvidarnos de que los buenos profesionales también tienen que ser buenas personas, y las buenas personas se consiguen transmitiendo precisamente ese conocimiento de lo que es nuestra cultura y transmitiendo también lo que son nuestros valores. Y eso es algo que en el ámbito educativo a nosotros nos importa mucho, nuestros programas están muy inspirados en eso. Y hemos estado trabajando muchísimo en colaborar con distintas iniciativas, por ejemplo el reclamo de intérpretes para sanar, intérpretes en lenguas migrantes en los centros de salud, en los hospitales y en distintas dependencias públicas, o con la campaña reclamando papeles para todos, regularización ya para los migrantes. Es un barrio habitado por muchas comunidades migrantes, bangladesíes, senegalesas y de otros orígenes, ¿no? Ningún ser humano es ilegal, ¿no? Con ese reclamo. Y también en este año de tanta crisis han surgido por lo menos 4 o 5 iniciativas de bancos de alimentos en el barrio que están dando de comer a muchísimas familias, muchísimas personas solas. Y eso es parte, me parece, de la trama de colaboración urgente que desde una institución pública como este también hay que atender. En su vocación de servicio público, los museos tratan de transmitir conocimiento y garantizar el acceso a la cultura de toda la ciudadanía. Además, promueven acciones educativas directamente relacionadas con la dignidad humana y el intercambio cultural. El museo tiene que ir a buscar a la gente que no viene para atraerle, para convencerle, para seducirle, para que venga. Vamos a ver, yo lo explico esto de una forma me gusta explicar de una forma muy plástica. Los seres humanos tenemos pues necesidad de comer, necesitamos alimento. Y entonces tenemos un instinto, tenemos un reflejo instintual que cuando tenemos hambre, pues nos pide comer, ¿no? Necesitamos también cultura, pero ahí no tenemos el instinto de forma natural. El instinto hay que educarlo, hay que desarrollarlo. Y ahí es donde está la labor de las políticas culturales. Y entonces hay que empezar pues, por el sistema educativo, que es el que tiene que empezar a interesar, porque además es el instrumento más en el que tratamos de forma más parecidamente igual a todos los individuos, digamos, a todos los ciudadanos de una sociedad, y además a todos, porque todos pasan, porque es obligatorio, en una etapa de su vida pasan por el sistema educativo. Bueno, pues ahí es fundamental, pero hay muchas otras líneas en las que se puede trabajar para conseguir esto. Bienvenidos y bienvenidas. En el vídeo de hoy voy a hablaros sobre Richard Buckminster Fuller. Lo que nos pasó desde los museos y desde los departamentos de educación fue que nos demos cuenta que esa labor que hacíamos de mediación y de divulgación tenía que pasar a lo digital, ¿no? Y fue un momento de pararse y decir, bueno, tenemos que actualizarnos, tenemos que renovarnos y pensar cómo vamos a hacer esto. Y bueno, pues empezamos a hacer talleres online, visitas, ¿no? a las exposiciones que había de forma presencial. O sea que creo que en este sentido los museos sí que se están poniendo las pilas
y de hecho creo que tiene que pasar, ¿no? Porque al final es el nuevo lenguaje. Es un modo de comunicación, es un modo de difusión y es el lenguaje de los jóvenes y el lenguaje que ha llegado para quedarse. Creo que queda un pozo, por un lado, para los colectivos que han hecho esos proyectos o que trabajen en esos proyectos, que realmente ven como una institución cultural abre las puertas y les cede ese espacio para expresarse libremente, y creo que en ese sentido es importante y que realmente eso, bueno, pues puede ir calando poco a poco si se va siguiendo y continuando con ese trabajo, y por otra parte de cara al resto de los públicos y al resto de la sociedad. Los museos trabajan para lograr ciudades y comunidades más sostenibles. Sostenibles en lo económico para que sea viable salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo. En lo social, para que sean accesibles a todo el mundo y se evite la exclusión. Y en lo ecológico, llevando a cabo un consumo responsable y luchando contra el cambio climático. Los museos aspiran a redefinirse como organismos vivos ligados a la actualidad. Tienen una responsabilidad social que hace que en tiempos de crisis, como durante la COVID-19, se vean obligados a repensar nuevos usos alejados de sus roles habituales. Además del qué hacen, cada vez tiene más importancia el cómo lo hacen, reforzando así su compromiso con el cambio social. A nivel de la asociación, sí que después de la exposición pues, hemos visto un poquito más de interés de los senegaleses a pues, temas culturales, de ir a ver ciertas exposiciones, pero exposiciones que son accesibles, porque no son todas las exposiciones accesibles, porque hay exposiciones donde tienes que pagar y muchas veces es difícil de acceder a esto. Por esto también siempre reivindicamos que la cultura debe ser algo pues, más accesible para todo el mundo, porque es un bien o un derecho para todos los seres humanos. En los museos públicos, pues evidentemente tenemos una labor social que nos obliga a tener buena parte de nuestra actividad ofrecida de manera gratuita, porque tiene que llegar a todos los públicos, ¿no? Y el compartir esa preocupación por esos aspectos de sostenibilidad social con muchas de las empresas que a través de sus programas de responsabilidad social están también preocupándose y ocupándose de eso, nos permite encontrar esos socios que nos acompañan en la financiación, que nos acompañan en ese enfoque y que nos acompañan en hacer posible, en poder materializar pues, ese tipo de iniciativas. Una idea que nos gusta mucho es la de las ciudades inclusivas y la búsqueda del espacio público para los ciudadanos, para los niños. Precisamente hemos estado en esta época que no hemos podido tener acceso. Antes teníamos poco, pero hemos tenido menos acceso todavía. Entonces yo creo que necesitamos reivindicar el espacio público como espacio ciudadano. Los museos de artes decorativas y diseño son especialmente fáciles en este sentido, yo creo que además especialmente apropiados, ¿no?, para este tipo de actividad, porque muestran la vida cotidiana. Puede ser la vida cotidiana de lujo, mucho lujo hay en este museo, pero también una vida cotidiana que tiene o que se refiere a estratos sociales, pues, en fin, aquellos a los que podríamos pertenecer nosotros o nuestros visitantes, o aquellos que no son nuestros visitantes, que eso cada vez es más importante, ¿no?, para nosotros y para todos los museos. Y digamos, podemos mostrar cosas que pertenecen más a lo que hoy llamaríamos un consumo corriente o a un consumo más humilde, si se quiere, ¿no?, si se me permite utilizar esta palabra, porque ese es en el que estamos inmersos y ese también es al que hay que sacarle partido, ¿no? Por ejemplo, hoy en el museo ocurren cosas que podrían resultar un poco insólitas para los roles habituales o esperables de un museo, como pueden ser, por ejemplo, un curso de español para migrantes, una escuela de derechos, cursos o talleres de danza para trabajadoras de hogar y cuidados,
distintas iniciativas de formación sanitaria. Por ejemplo, este domingo tenemos un curso en torno a la vacunación, al derecho a la vacunación. Y son quizás roles que habitualmente no se asignan a un museo, pero que me parece que en una situación de catástrofe como la que estamos atravesando aquí y en otras partes del mundo, es muy necesario replantearse los usos, las funciones y los modos de habitar el museo en tanto ámbito común.